Lección 1. El delicioso dúo, arroz y pasta. Buenos días, Anna. ¿Sabes qué debemos hacer hoy? No, ¿qué es eso? Deberíamos ir de compras y abastecernos de arroz y pasta. ¿Arroz y pasta? ¿Por qué esos dos en particular? Porque son un dúo delicioso y versátil a la hora de cocinar. Ah, ya veo, hacen una gran pareja. ¿Qué tipo de platos puedes preparar con ellos? Oh, las posibilidades son infinitas. Desde risotos abundantes hasta espaguetis clásicos, las opciones son ilimitadas. Eso suena apetecible. Y ambos son bastante asequibles y es fácil trabajar con ellos. Exactamente. Además, puede ser muy creativo con todos los diferentes tipos de arroz y pasta que existen. Eso es cierto, apuesto a que podríamos pensar en ideas para comidas realmente sabrosas y únicas. Definitivamente. Deberíamos ir al supermercado y echar un vistazo a los pasillos de arroz y pasta en busca de inspiración. Parece un plan. Me da hambre solo de pensar en todos los deliciosos platos que podríamos preparar. Lo mismo aquí. Y no olvides que el arroz y la pasta son excelentes bases para muchas cocinas diferentes. Buen punto. Podríamos explorar sabores de todo el mundo con esos dos productos básicos. Exactamente. Desde italianos hasta asiáticos y latinoamericanos, las combinaciones son infinitas. Estoy convencido. Vamos a abastecernos y luego a ser creativos en la cocina. Genial, va a ser divertido. Me muero por ver qué obras maestras culinarias se nos ocurren. Yo tampoco. Diríjase al pasillo del arroz y la pasta, Chef Yon. Lo tienes, hagamos esto. Lección 2. Racionalización de la seguridad aeroportuaria. Hola Anna, acabo de regresar del aeropuerto y debo decir que el proceso de seguridad fue muy sencillo esta vez. ¿De verdad? Eso es inusual en los aeropuertos hoy en día. ¿Qué crees que hizo que saliera tan bien? Bueno, de hecho comprobé previamente mucha de la información requerida antes de llegar. Creo que eso marcó una gran diferencia. Ah, ya veo, tomar algunas medidas proactivas con antelación. Esa es una gran estrategia. Absolutamente. Me permitió pasar rápidamente las líneas de seguridad sin problemas. Eso es fantástico. ¿Tuviste que hacer algo especial para hacerte esa verificación previa? La verdad es que no, solo me aseguré de registrarme en el programa PreCheck de la TSA antes de mi viaje. Ah, sí, ese programa puede cambiar las reglas del juego para los viajeros frecuentes. ¿Le pareció sencillo el proceso para inscribirse? En su mayor parte, sí. Hubo una cita rápida en persona para tomar las huellas digitales y verificarlas, pero fue bastante sencilla. Es bueno oír eso. Tenía la intención de investigar eso yo mismo, ya que viajo bastante por trabajo. Lo recomiendo encarecidamente. El tiempo y las molestias que ahorra en el aeropuerto valen la pena. Es bueno saberlo. ¿Y ha notado algún otro factor que haya contribuido a que el proceso de seguridad fuera fluido? Sí, en realidad. El aeropuerto también tenía estos nuevos carriles de control automatizados,
lo que realmente aceleró las cosas. Oh, he oído hablar de ellos. ¿Cómo funcionan exactamente? Bueno, tienen estas cintas transportadoras que permiten a varios pasajeros cargar sus artículos simultáneamente. Ah, ya veo, por lo que crea un enfoque más parecido a una línea de montaje. Suena muy eficiente. Exactamente, y las bandejas son más grandes, por lo que también caben más cosas en ellas. Eso es muy inteligente. Minimizar los cuellos de botella marca una gran diferencia. Absolutamente. Entre el control previo y los carriles automatizados, pasé por el control de seguridad en poco tiempo. Eso es fantástico. Tendré que tener en cuenta esos consejos para mi próximo viaje. Cualquier cosa para que la seguridad del aeropuerto sea menos un quebradero de cabeza. Definitivamente. Se trata de ser proactivo y aprovechar la tecnología disponible. Lección 3. Predicciones para el futuro. Hola. Estaba leyendo un artículo interesante sobre las predicciones para las próximas décadas. ¿Quieres hablar? Por supuesto, me encantaría escuchar lo que decía. ¿Qué tipo de predicciones hacían? Bueno, el artículo sugería que durante los próximos 30 años, habría muchas revoluciones violentas en Europa y una segunda gran guerra que sería incluso más devastadora que la primera. Vaya, es una predicción bastante audaz. ¿Proporcionan algún razonamiento o evidencia que respalde esas afirmaciones? Citaron una serie de factores, como el creciente malestar social y económico, el auge de los movimientos nacionalistas y el aumento de las tensiones mundiales. Puedo ver cómo eso podría llevar a más conflictos, pero también parece una perspectiva bastante nefasta. Lo sé, ¿verdad? No estoy seguro de aceptar toda la predicción de la Segunda Gran Guerra. Eso parece un poco sensacionalista. Definitivamente. Es decir, ciertamente hemos aprendido de los errores del pasado. Seguro que el mundo no permitiría que algo así volviera a suceder, ¿verdad? Uno esperaría. Sin embargo, el artículo sí señalaba que se emitieron advertencias similares antes de la Primera Guerra Mundial y que la gente no las tomaba en serio. Es un punto justo. Supongo que no podemos ampliamente descartar este tipo de predicciones, aunque suenen extremas. Exactamente, probablemente deberíamos vigilar la situación y ver cómo se desarrollan las cosas en los próximos años. Acordado. Es importante mantenerse informado, pero no entrar en pánico. La moderación y el pensamiento crítico son la clave. Bien dicho. Me alegra que hayamos podido hablar de esto con sensatez. Es fácil que este tipo de predicciones provoquen mucho miedo y ansiedad. Definitivamente. Agradezco que me haya llamado la atención sobre este tema. Es un tema importante a tener en cuenta, incluso si los detalles están en debate. Absolutamente. En cualquier momento. Avísame si descubres otras ideas interesantes sobre el futuro. Siempre estoy ansioso por aprender más. Lo haré. Está bien, probablemente debería irme. Hay mucho que hacer antes de que acabe el día. Suena bien, nos vemos más tarde. Lección 4. Enfoque eficiente. Escucho lo que dice,
pero creo que nuestro enfoque arrojará resultados más eficientes. No estoy seguro de entenderte. ¿Puedes dar más detalles sobre eso? Absolutamente. Creo que si simplificamos el proceso, podremos maximizar nuestra producción. Vale, estoy intrigado. ¿Qué tenías en mente? Bueno, he estado analizando los datos y creo que hay algunas áreas clave que podemos optimizar. Estoy escuchando. ¿Qué tipo de cambios tienes en mente? Para empezar, creo que podemos consolidar algunos de estos pasos para ahorrar tiempo. Es una idea interesante. ¿Qué otras eficiencias tenía en mente? Bueno, también creo que podríamos aprovechar algunas herramientas más avanzadas para automatizar ciertas tareas. Automatización, ¿no? Eso definitivamente podría ayudarnos a trabajar de manera más inteligente, no más ardua. Exactamente. Creo que si implementamos estos cambios, veremos un aumento significativo en la productividad. Presentas un argumento convincente. Tengo curiosidad por saber más sobre los detalles. Absolutamente. Permítame explicarle los detalles de los ajustes de flujo de trabajo que propuse. Hágalo, por favor. Estoy ansioso por entender cómo esto podría tener un impacto positivo en nuestra eficiencia. Fantástico. Creo que estas modificaciones simplificarán nuestro proceso y producirán mejores resultados. Lección 5. Los beneficios de los carriles de seguridad automatizados. Hola Anna, acabo de leer sobre esos nuevos carriles de seguridad automatizados en los aeropuertos. Ah, sí, he oído hablar de ellos. Suenan bastante interesantes. ¿Qué has aprendido? Bueno, por lo que sé, están diseñados para simplificar todo el proceso de seguridad. Eso es genial. Cualquier cosa que pueda hacer que pasar por el control de seguridad sea más rápido es una gran ventaja. Definitivamente. Al parecer, permiten que varios pasajeros carguen sus artículos simultáneamente. Vaya, eso cambia las reglas del juego. Los cuellos de botella en la seguridad siempre son una molestia. Exactamente. Y las bandejas también son más grandes, por lo que caben más cosas en ellas. Vaya, eso es muy inteligente. Maximizar la eficiencia en cada paso. Totalmente. Y por lo que tengo entendido, los carriles también están equipados con tecnología genial. ¿Cómo? Tengo curiosidad por saber más sobre la tecnología detrás de estos carriles automatizados. Bueno, tienen estas máquinas de rayos X avanzadas que pueden examinar las bolsas de forma más rápida y exhaustiva. Ah, ya veo, aprovechando la última tecnología de escaneo. Eso debe marcar una gran diferencia. Seguro. Y lo mejor es que no tienes que sacar todos tus aparatos electrónicos y líquidos. De ninguna manera, es increíble. Siempre es un fastidio tener que desempacar y volver a empacar todo. Exactamente, los carriles automatizados hacen que toda la experiencia de seguridad sea mucho más fluida. Es muy bueno saberlo. Tengo algunos viajes por venir, así que tendré que pensar en usar esos carriles. Lo recomiendo encarecidamente. Creo que te impresionará mucho el tiempo que ahorran.
Genial, gracias por el consejo. Cualquier cosa para evitar ese temido problema de seguridad aeroportuaria. Absolutamente. En mi opinión, cambia las reglas del juego por completo. Lección 6. Los placeres de la pasta casera. Hola Anna, ¿alguna vez has intentado hacer pasta desde cero? No, pero siempre he querido aprender. Me encanta un buen plato de pasta. La verdad es que no es tan difícil como parece. Empecé a hacerlo en casa hace un tiempo. Oh, ¿en serio? ¿Qué te hizo decidir probar suerte con la pasta casera? Bueno, para ser honesto, me cansé de la pasta comprada en la tienda. La textura nunca me pareció la correcta. Me lo puedo imaginar. Hay algo especial en la pasta recién hecha, ¿no? Definitivamente. Y es sorprendentemente fácil una vez que lo dominas. ¿Cómo es el proceso? Tengo mucha curiosidad por saber más sobre él. Básicamente es solo harina, huevos y un poco de agua. Lo mezclas todo y lo amasas. Ah, ya veo, es una masa bastante sencilla de hacer. Sin ingredientes locos ni nada. No, nada lujoso. Luego, simplemente extiéndelo y córtalo en la forma deseada. Eso suena factible. Siempre pensé que la pasta casera sería mucho más complicada. No, en realidad es bastante sencillo. La clave es conseguir la consistencia correcta de la masa. Es bueno saberlo. ¿Y qué hay del proceso de cocción en sí? ¿Eso también es complicado? No, en absoluto. Simplemente echa la pasta fresca en agua hirviendo durante unos minutos. Bien, así que también se cocina bastante rápido. Definitivamente estoy intrigado por intentarlo. Definitivamente deberías. Es muy gratificante hacer tu propia pasta desde cero. Apuesto a que sí. Me imagino que sabe increíble, recién sacado de la olla. Oh, tío, no tienes ni idea. Saca del agua la pasta comprada en la tienda. Hazlo. Te garantizo que te engancharás después de tu primer plato de pasta casero. Lección 7. Escapada de fin de semana. Hola Anna, he estado pensando en hacer un viaje de fin de semana. ¿Qué opinas? Oh, ¿una escapada de fin de semana? Eso suena tan emocionante. ¿Qué es lo que tenías en mente? Bueno, estaba pensando en ir a las montañas para hacer una escapada a la naturaleza. Las montañas, ¿no? Ese podría ser el pequeño refugio perfecto que necesitamos. Exactamente. Me imagino ir de excursión, acampar bajo las estrellas y simplemente desconectarme, ¿sabes? Eso suena absolutamente celestial. Me vendría bien un descanso del ajetreo y el bullicio. Yo también a veces solo necesitamos alejarnos de todo y recargar energías, ¿no crees? Completamente. Una pequeña aventura de fin de semana podría ser justo el reinicio que tanto anhelamos. Definitivamente. Entonces, ¿qué te parece?
¿Quieres acompañarme en una escapada a la montaña? Absolutamente. Me apunto. ¿Cuándo pensabas ir? ¿Qué tal este fin de semana? Esperaba que pudiéramos salir a la carretera el viernes a primera hora. ¿Este fin de semana? Perfecto. Eso no nos da mucho tiempo para planificar, pero estoy muy emocionada. Impresionante. Empezaré a buscar alquileres de cabañas y rutas de senderismo de inmediato. Suena bien. Me muero por desconectarme y volver a conectarme con la naturaleza y contigo. Yo tampoco. Este va a ser el pequeño escape perfecto. No puedo esperar. Lección 8. Emprender vuelo. Hola Anna. Estoy muy emocionada por nuestro viaje de fin de semana a las montañas. Yo también. Llevo todo el día soñando con ello. ¿Has empezado a planificar el viaje? Absolutamente. Ya he empezado a buscar las mejores opciones de vuelo. Maravilloso. Estoy seguro de que nos encontrarás excelentes ofertas. ¿Cuándo piensas reservar? Bueno, esperaba conseguir entradas para este viernes, si es posible. De esa forma podemos empezar temprano. El viernes, ¿no? A mí me funciona perfectamente. Me muero por salir un rato de la ciudad. Lo mismo aquí. Una pequeña escapada a la montaña es justo lo que necesitamos para recargar energías. Totalmente de acuerdo. El aire fresco y los hermosos paisajes van a ser muy rejuvenecedores. Absolutamente. Y me muero por hacer senderismo y disfrutar de las impresionantes vistas. Yo tampoco. Ya nos imagino sentados alrededor de una fogata, asando malvaviscos. Oh, eso suena celestial. Y quizá también podamos observar un poco las estrellas. Oh, sí. Observar las estrellas bajo el cielo despejado de la montaña, ese es el sueño. Realmente lo es. Me emociono solo de pensarlo. Este viaje va a ser increíble. No tengo ninguna duda al respecto. Empezaré a hacer las maletas en cuanto tengamos los vuelos reservados. Suena bien. Te enviaré el itinerario en cuanto lo tenga todo arreglado. Maravilloso. No puedo esperar. Va a ser la escapada de fin de semana perfecta. Tienes razón en eso. Me alegro mucho de que hagamos esto. Va a ser una maravilla. Lección 9. Conversación afectuosa. Mañana. Me he dado cuenta de que pareces un poco estresado últimamente. ¿Va todo bien? Buenos días, John. Ya sabes, están pasando muchas cosas en el trabajo. Ha sido bastante frenético. Me lo puedo imaginar. Esos plazos y proyectos realmente pueden pasar factura, ¿no? Definitivamente. Ha sido mucho hacer malabares, eso es seguro. Siento que estoy en constante movimiento. Es natural sentirse así cuando tienes mucho que hacer. No olvides cuidarte también. Tienes razón, realmente necesito asegurarme de darme un descanso.
Es fácil quedar tan atrapado en el trabajo. Absolutamente. Incluso las cosas más pequeñas, como dar un paseo o leer un libro, pueden marcar una gran diferencia. Es un gran recordatorio. Tendré que asegurarme de programar un tiempo para el cuidado personal esta semana. Maravilloso. Te lo mereces. Trabajas tan duro que necesitas recargarte. Gracias, John. Realmente significa mucho contar con tu apoyo y aliento. Por supuesto, para eso están los amigos. Siempre estoy aquí si necesitas desahogarte o simplemente tomarte un respiro. Te lo agradezco más de lo que crees. Es tan agradable tener a alguien en quien apoyarse. En cualquier momento. Todos lo necesitamos a veces. No dudes en comunicarte con nosotros, ¿vale? No lo haré, lo prometo. Y lo mismo vale para ti, ya sabes. Tenemos que cuidarnos el uno al otro. Absolutamente. Es un trato. Ahora, ¿qué tal si planificamos una actividad divertida para que te distraigas un rato del trabajo? Oh, me gusta cómo suena eso. ¿Qué tenías en mente? Bueno, estaba pensando en una buena caminata o quizás en una visita al museo. Algo relajante. Cualquiera de los dos suena perfecto. Definitivamente me vendría bien un pequeño reinicio mental. Genial, entonces es un plan. Me ocuparé de los detalles y te lo haré saber. Estupendo, gracias John. Agradezco mucho que cuides de mí. Por supuesto, para eso están los amigos. Me alegro de poder estar ahí para ti. Lección 10. Fitness Buddies. Buenos días. No pude evitar darme cuenta de que has ido mucho al gimnasio últimamente. Buenos días, John. Sí, últimamente me he centrado mucho en mi rutina de ejercicios. Es genial escuchar eso. ¿Estás siguiendo un programa específico o simplemente lo estás improvisando? De hecho, sigo un programa diseñado por un entrenador personal. Ha sido muy útil. Bien, un entrenador personal puede marcar una gran diferencia. ¿Qué tipo de programa estás haciendo? Es una combinación de entrenamiento de fuerza y cardio. He estado intentando ponerme a prueba de verdad. Impresionante, suena como un enfoque completo. Yo también quería volver a mi rutina de ejercicios. Definitivamente deberías intentarlo. Tener un plan hace que sea mucho más fácil mantenerse motivado. Sí, creo que tienes razón. Quizás podríamos incluso hacer ejercicio juntos alguna vez. Eso me encantaría. Sería genial tener un compañero de entrenamiento para que los demás se rindieran cuentas. Definitivamente, podríamos empujarnos unos a otros y hacerlo más divertido también. Por supuesto, además, siempre es bueno tener a alguien con quien charlar entre sets. Ja, 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 exactamente. La forma física es importante, pero también debe ser agradable. Exactamente. Entonces, ¿cuándo quieren que vayamos juntos al gimnasio? ¿Qué tal este fin de semana? Estoy libre el sábado por la tarde. Perfecto, hagámoslo. Te enviaré los detalles del programa que he estado siguiendo. Suena bien,
Lo espero con ansias. Esto va a ser genial. Yo también. Este va a ser el comienzo de una hermosa amistad en el mundo del fitness. No podría estar más de acuerdo. Muy bien, nos vemos este fin de semana, compañero. Lección 11. Aventura de senderismo. Hola Anna, ¿has estado alguna vez en un parque nacional? No, en realidad no lo he hecho. Sin embargo, siempre he querido ir a explorar uno. Bueno, tengo la idea perfecta. ¿Qué tal si planeamos un viaje de senderismo a un parque nacional este fin de semana? Eso suena increíble. Me encantaría disfrutar de los impresionantes paisajes de un parque nacional. Genial, pensaba que podríamos visitar el Parque Nacional de Yosemite. Se supone que es impresionante. ¿Yosemite? He oído que es uno de los parques más hermosos del país. Estoy muy entusiasmado. Genial, empezaré a buscar rutas de senderismo y campings. ¿Alguna preferencia en cuanto al nivel de dificultad? Quizás algo moderado para empezar. Quiero un buen desafío, pero no hasta el punto de agotarme. Suena bien, buscaré una bonita excursión de un día que tenga las mejores vistas. ¿Suena bien? Definitivamente. Me muero por sumergirme en la naturaleza y tomar un poco de aire fresco. Yo tampoco. Será el descanso perfecto del ajetreo y el bullicio de la ciudad. Absolutamente. Ya me siento más relajada con solo pensarlo. Lo mismo aquí. Va a ser una aventura increíble, lo puedo sentir. Estoy de acuerdo. Vamos a crear muchos recuerdos geniales. Seguro. Tengo muchas ganas de que llegue. Esto va a ser épico. Yo también, John. Me muero por explorar Yosemite contigo. Muy bien, hagámoslo. Te enviaré todos los detalles tan pronto como los tenga finalizados. Suena bien, estaré preparado. Seguro que va a ser lo mejor de mi fin de semana. Genial, siento lo mismo. Va a ser una experiencia inolvidable. Lección 12. Superar el fracaso. Hola Anna, ¿puedo preguntarte algo? Claro, ¿qué pasa? ¿Alguna vez has experimentado un gran fracaso en tu vida que terminó ayudándote a crecer? Esa es una pregunta muy interesante. Yo diría que sí, definitivamente. Oh, ¿en serio? Me encantaría saber más sobre esto si te sientes cómodo compartiéndolo. Bueno, hubo una vez en la universidad en la que arruiné por completo un examen importante. Estaba devastada. Ay, debe haber sido duro. ¿Qué pasó después de eso? Al principio, estaba muy deprimida conmigo misma. Pensé que había perdido mis posibilidades de graduarme a tiempo. Me lo puedo imaginar. Entonces, ¿cómo lo cambiaste? Bueno, me di cuenta de que tenía que dar un paso atrás y reevaluar mis hábitos y enfoque de estudio. Es una forma muy madura de manejarlo.
mucha gente simplemente se habría dado por vencida. Exactamente, en lugar de insistir en el fracaso, lo usé como motivación para hacerlo mejor. Empecé a planificar mejor mi tiempo y a buscar ayuda adicional. Eso es impresionante. Y está claro que valió la pena, ya que te graduaste a tiempo, ¿verdad? Absolutamente. Al final, ese fracaso terminó siendo una de las experiencias de aprendizaje más valiosas de mi carrera universitaria. Vaya, es una historia muy inspiradora. Me alegro de que hayas podido cambiarlo de esa manera. Yo también creo que los fracasos, por más dolorosos que sean en este momento, pueden ser oportunidades de crecimiento muy poderosas. No podría estar más de acuerdo. ¿Tienes algún consejo para alguien que podría estar pasando por una situación similar? Yo diría que lo más importante es no ser demasiado duro contigo mismo. Reconoce el fracaso, pero no dejes que te defina. Es un gran consejo. Y luego úsalo como motivación para mejorar, como hiciste tú. Exactamente. Concéntrese en lo que puede aprender y en cómo puede mejorar gracias a ello. Genial, muchas gracias por compartir tu historia. Es realmente alentador escucharlo. Me alegro de haber podido ayudar, John. Recuerda que los fracasos son solo peldaños hacia el éxito futuro. Definitivamente lo tendré en cuenta. Gracias de nuevo, ha sido una gran conversación. En cualquier momento. Siempre me gusta charlar sobre cómo superar los desafíos. Es una habilidad vital muy importante. Seguro. De acuerdo, me siento inspirada. Es hora de abordar mi próxima gran meta. Lección 13. Cómo navegar por la seguridad aeroportuaria. Buenos días. Tengo una pregunta rápida para ti. Hola, John. Claro, ¿qué tienes en mente? ¿Alguna vez ha tenido problemas con la seguridad del aeropuerto y con la regla 311? Oh, la regla del 3-1-1. Definitivamente tengo algunas historias sobre eso. ¿De verdad? Cuéntalo. Siempre me preocupa asegurarme de que tengo todo empacado correctamente. Bueno, hubo una vez que olvidé sacar el champú de mi equipaje de mano. ¿Puedes imaginarte cómo fue? Solo puedo imaginarlo. ¿Lo confiscaron? Sí, seguro que lo hicieron. Estaba muy enfadada conmigo misma por haberlo olvidado. Eso es lo peor. ¿Realmente hacen cumplir esa regla estrictamente? Absolutamente. No pierden el tiempo cuando se trata de la regla del 3-1-1. Es bueno saberlo. De todos modos, ¿cuánto puedes llevar realmente en términos de líquidos? El límite es de 3,4 onzas o 100 mililitros por envase. Y todo tiene que caber en una bolsa de 1/4 de galón. Vaya, eso no es mucho espacio. No me extraña que sea tan fácil estropearlo. Háblame de ello. Intento ser muy diligente al respecto ahora, pero a veces es fácil olvidarlo. Apuesto a que sí. Entonces, ¿cuál es la mejor manera de asegurarse de que todo está empaquetado correctamente?
Siempre reviso mi equipaje antes de irme al aeropuerto. Y guardo todos mis líquidos en una bolsa de fácil acceso. Ah, es un gran consejo. Tendré que recordarlo. Definitivamente. Y si alguna vez no está seguro, siempre puede preguntar a los agentes de la TSA. Por lo general, son bastante útiles. Es bueno saberlo. Agradezco mucho que comparta sus conocimientos sobre seguridad aeroportuaria. Encantado de ayudarte, Ion. Buen viaje y no olvides esos líquidos. Lo haré. Gracias de nuevo, fue muy informativo. Lección 14. Resolver conflictos con facilidad. Hola Anna, ¿puedes darme un consejo sobre algo? Por supuesto, Ion. ¿Qué pasa? Bueno, he tenido algunos problemas con un compañero de trabajo y no estoy seguro de cómo manejarlos. Oh, lidiar con los conflictos en el trabajo puede ser complicado. ¿Cuál es la situación? Hemos estado discutiendo sobre un proyecto y está empezando a afectar a todo el equipo. Ya veo. Los conflictos laborales pueden ser muy difíciles de resolver. Exactamente, quiero encontrar una manera de resolver esto, pero no estoy seguro de por dónde empezar. Bueno, la clave es abordarlo de manera constructiva. ¿Has intentado hablar directamente con tu compañero de trabajo? Sí, pero por lo general termina en una discusión. Ya veo. Bueno, el primer paso es tratar de entender su perspectiva. ¿Quieres decir que realmente escuchas de dónde vienen? Precisamente. Escuchar activamente y tratar de empatizar puede ser de gran ayuda. Eso tiene sentido. Pero, ¿y si no parecen dispuestos a eso? Entonces, es posible que necesites involucrar a un tercero neutral, como un gerente o un departamento de recursos humanos. Ah, está bien. No estaba seguro de si era el movimiento correcto o no. Puede serlo, especialmente si el conflicto afecta a la productividad del equipo. Es un buen argumento. Definitivamente no quiero que esto se salga de control. Exactamente, la clave es abordarlo pronto y encontrar una solución mutuamente aceptable. Vale, creo que ahora lo entiendo mejor. Gracias. En cualquier momento, John. Avísame si necesitas algún otro consejo para resolver conflictos laborales. Lo haré. Agradezco que te hayas tomado el tiempo de explicarme esto. Por supuesto. Me alegro de haber podido ayudar. Te deseo lo mejor para resolver esto. Yo también muy bien. Me voy a charlar con mi compañero de trabajo. Deséame suerte. Lección 15. Visitas familiares y recuerdos preciados. Buenos días. He oído que visitaste a tus abuelos hace poco. ¿Cómo estuvo? Oh, fue maravilloso, John. Pasé una semana entera con ellos y fue un momento muy especial. Es genial escuchar eso. Estoy seguro de que estaban encantados de que te quedaras tanto tiempo. Definitivamente.
Pasamos un tiempo precioso juntos, poniéndonos al día y recordando recuerdos. Eso es tan bonito. ¿Qué hicieron todos durante su visita? Bueno, hicimos todas las actividades habituales, ayudamos en la casa, salimos a pasear y cocinamos algunas de las famosas recetas de mi abuela. Ah, las clásicas actividades para abuelos. Apuesto a que esas comidas caseras estaban increíbles. Lo estaban. Era tan reconfortante y nostálgico. Y también pasamos mucho tiempo hablando y riendo. Eso suena maravilloso. Me alegro de que hayas podido pasar ese tiempo de calidad con ellos. Yo también siempre es tan rejuvenecedor estar cerca de mis abuelos. Tienen una manera de hacerme sentir en paz. Me lo puedo imaginar. Tener ese tipo de amor y apoyo incondicionales es muy especial. Absolutamente. Es un recordatorio para apreciar el tiempo que pasamos con nuestros seres queridos. Definitivamente. ¿Tomó alguna foto durante su visita? Oh, sí, mucho. Tendré que enseñarte algunos de los mejores. Me encantaría verlos. Me parece que fue un viaje increíble. Realmente lo fue. Estoy muy agradecida de haber podido pasar ese tiempo con mis abuelos. Eso es maravilloso. Me alegra que hayas tenido una visita tan significativa. Gracias, John. Siempre es bueno volver a conectar con la familia, ¿no? Absolutamente. La familia es muy importante y esos momentos juntos son tan preciosos. No podría estar más de acuerdo. Ya estoy deseando que llegue mi próxima visita. Apuesto a que sí. Bueno, me alegro de que te lo hayas pasado tan bien. Gracias por compartir los detalles conmigo. Lección 16. Un amor compartido por el senderismo. Buenos días, Anna. ¿Has decidido dónde quieres ir de excursión este fin de semana? Hola John, de hecho estaba pensando en ese nuevo sendero que queríamos probar. Oh, sí, el que está en la reserva natural a las afueras de la ciudad, ¿verdad? Exactamente. He oído que es absolutamente hermosa en esta época del año. Lo mismo digo, tenía ganas de comprobarlo. Me alegro mucho de que a los dos nos guste ir allí. Para mí también, es una excelente manera de salir y mantenernos activos. Definitivamente. Y el aire fresco y el paisaje son muy inspiradores, ¿no crees? Absolutamente. Siempre me siento tan fresca y rejuvenecida después de una buena caminata. Totalmente de acuerdo. Es el antídoto perfecto para el estrés de la vida cotidiana. Yo no lo podría haber dicho mejor. Entonces, ¿planeamos ir el sábado? El sábado me funciona perfectamente. ¿Planeamos reunirnos alrededor de las 10 de la mañana? A mí me suena bien. También prepararé un delicioso almuerzo tipo picnic para nosotros. Oh, sí, es una idea fantástica. Podemos disfrutarlo al final del sendero. Exactamente. Será la manera perfecta de recargar energías y disfrutar de las vistas. No puedo esperar, va a ser una aventura maravillosa.
Lo mismo digo, tengo muchas ganas de que llegue. Ha pasado demasiado tiempo desde nuestra última caminata. Estoy de acuerdo, será genial volver a salir. La naturaleza es muy restauradora, ¿no crees? Absolutamente. Tiene una forma de calmar la mente y rejuvenecer el alma. Bien dicho. Me alegra que ambos apreciemos la importancia de pasar tiempo al aire libre. Yo también, es una de las cosas que más disfruto hacer contigo. Del mismo modo, va a ser una fantástica caminata de fin de semana. Lección 17. Experiencias compartidas. Oye, he oído que has terminado el libro que has estado leyendo. ¿Qué te pareció? Oh, El jardín de medianoche de Tom. Me encantó. Es una historia mágica, ¿no crees? De hecho, no lo he leído. ¿De qué se trata? Bueno, se trata de un niño llamado Tom al que envían a quedarse con su tío y su tía mientras su hermano está enfermo. Y descubre un jardín secreto al que solo él puede acceder a medianoche. Vaya, eso suena bastante mágico. Tendré que añadirlo a mi lista de lectura. Definitivamente deberías. La forma en que el autor describe el jardín es tan caprichosa y cautivadora. Apuesto a que sí. Siempre estoy buscando libros que realmente puedan transportarme a otro mundo, ¿sabes? Totalmente. La lectura es una experiencia muy inmersiva. A propósito, me entristeció mucho cuando el libro terminó. Oh, ¿de verdad? ¿Qué pasó al final? Bueno, sin revelar demasiado, digamos que tiene una conclusión agridulce. No te lo arruinaré, pero puede que haya derramado una o dos lágrimas. Ay, tío. Odio cuando un buen libro te emociona de esa manera. Sin embargo, es una señal de una historia muy poderosa. Exactamente, el autor acaba de hacer un trabajo increíble al hacerte sentir por los personajes. Estaba tan comprometida con su viaje. Me lo puedo imaginar. Los libros que pueden evocar ese tipo de respuesta emocional son los mejores, en mi opinión. No podría estar más de acuerdo. ¿Has tenido algún libro así, en el que te dejaras llevar tanto por la historia? Déjame pensar. Oh, lo sé. Cuando mi madre y yo leímos El conejo de Terciopelo juntas cuando era niña, las dos terminamos llorando al final. Oh, eso es tan dulce. El conejo de terciopelo es todo un clásico. Puedo ver cómo eso realmente tocaría las fibras del corazón. Sí, es una exploración bellamente escrita del amor y la pérdida. Todavía me agobio un poco de pensar en ello. No me sorprende, los libros que abordan esas experiencias humanas universales pueden ser muy poderosos, ¿no crees? Absolutamente. Hay algo en perderse en una historia y conectarse con los personajes a nivel emocional.